Soy Juanjo Segura, que junto con Desiderio, José Manuel y mi hermano Vicente vamos a recorrer el cauce de un río muy especial. Seguiremos el viaje del agua en su corretear entre peñas y cañas. La verdad es que para el agua no es un viaje sencillo, ya que no se trata de un gran río. A los foráneos siempre les despierta una sonrisa de menosprecio ver el pequeño hilo de agua que circula en algunos lugares por su desmesurado cauce. Debemos perdonarlos, simplemente no lo conocen enfadado. Los lugareños lo conocemos como la Rambla, y el agua que la surca se mezcla con toda clase de aguas. Aguas de diferentes composiciones, aguas de diversos colores e incluso olores, aguas que en ocasiones proceden de lo más íntimo de los seres humanos. Aguas que desaparecen para volver a surgir y que ni siquiera logran llegar al mar de forma natural. Aunque el recorrido del agua está repleto de obstáculos, ha sido camino de grandes civilizaciones que lo han utilizado para adentrarse en nuestra península, dejando su huella en cada pueblo y ciudad que se asienta a orillas de sus 103 kilómetros de cauce. Pues vamos a hacer el recorrido del agua, ayudándola a llegar al mar, tratando de impregnarnos de su naturaleza, de sus ecosistemas y de los diferentes animales y plantas que lo habitan. Vamos a analizar la impronta que los seres humanos hemos dejado en él y la que él ha dejado en nosotros. Vamos a tratar de recorrer el Vinalopó y contároslo. Capítulo V. Camino hacia Sax. El encuentro con la acequia del rey. Bueno, de nuevo estamos en Villena. Vamos a hacer otra mañana más por el río. De Villena a Sax. Vamos a encontrarnos mucho cauce, mucho río encauzado y acequia, ya veremos, y la entrada de la famosa acequia del rey. Comenzamos la jornada a 31 kilómetros del nacimiento del río. Estamos a 514 metros de altura y no tenemos ni pizca de agua. Hace 22 kilómetros que se la tragó el terreno. El cauce nos parece especialmente árido. Se trata del desvío de Villena. Nada más empezar el camino, nos invade la duda. Encontramos dos cauces. ¿Cuál seguir? Estamos plantados justamente encima de la pared que separa el cauce viejo con la nueva canalización que han hecho, que es una acequia, ahora veremos cómo es. Pero en fin, aquí a la derecha nuestra tenemos el cauce viejo que ya no hay, y por la izquierda continúa el río, continúa el agua cuando llueve. ¿Ahora qué hacemos? Podemos hacer una cosa, tirarlos por aquí.
Circulamos ahora por el cauce nuevo, por el cauce desviado. Hemos tenido nuestra pequeña cambio de impresiones si debíamos de seguir el cauce nuevo o el cauce viejo. Yo creo que el cauce viejo debe estar desaparecido cuando llegue a Villena, no lo sé. El caso es que por fin hemos decidido seguir el cauce nuevo y bueno, a ver si tenemos un rato y una ocasión para tocar algo del cauce viejo. Aquí estamos en un cauce artificial, seco y bien pelado, para que el agua no se encuentre ningún obstáculo. Este desvío del cauce original se hizo para evitar las inundaciones en el casco urbano de Villena. Está realizado enteramente de tierra, salvo que aparecen de vez en cuando escalones de piedra a modo de represas para evitar que se erosione el terreno. A pesar de lo seco del terreno, Villena es una encrucijada de aguas, igual que lo es de caminos y culturas. Se datan grandes inundaciones. Quizás la más famosa, por antigua y documentada, es la de 1575. Al ser un lecho natural, permite la transhumancia del ganado que puede pasturar los brotes tiernos de hierba. Seguimos por el cauce nuevo, con un fuerte olor a ganado. Por aquí deben circular, trashumar ganados de ovejas. Bueno, esa es la virtud de estos ríos. Si no estaríamos viendo un río totalmente salvaje del Paraná. La zona alta es muy salvaje, es más impenetrable. Sí, pero aún así, para un montón de molinos, una industria continua. Sí, pero miren, pero está abandonado y el río ha vuelto a su vida. Porque hay agua, que no puede volver nunca a su vida. Y la zona baja de Monforte para abajo hasta el pantano, luego pasa el pantano ya vuelve a ser un camino. ¿Y el motivo de desviar el río aquí por qué sería? Porque se metía dentro de... Claro, protección de las riadas al final, inundaría de las poblaciones. Villena. Por inundaciones en Villena. Claro. Sí. Igual que en Orihuela, si lo pudieran sacar por fuera de Villena. Lo que pasa es que en Villena, digo yo, en Orihuela. Porque esta obra es una pena de obra. Esto tiene igual. Y ahí hay algo, ¿no? Estos son pozos. Bueno, esto yo no sé. Después de 1,5 kilómetros andando por este seco cauce, encontramos las primeras retamas amarillas. Aquí en el cauce nuevo hemos llegado a una zona que hay retamas. Bueno, le da un poquito de color al cauce. La retama es una planta fabácea extendida por el Mediterráneo y norte de África. Es indiferente al tipo de suelo. Solo necesita de una cosa, nuestro clima mediterráneo. Llegamos al pequeño y chaparro puente de la carretera que va de Villena a Peñarrubia. Tiene la altura justa para que podamos pasar sin darnos en el techo caminando sobre unas enormes piedras calizas. Es una forma natural para evitar la erosión en el terreno del puente. Aquí el cauce es ancho y está limpio. Se confía la capacidad de los puentes a estas características, mucho más que a la altura de los mismos. A lo lejos divisamos el siguiente puente. Estamos entrando en el valle del Vinalopó y pronto el río cambiará radicalmente de dirección y entraremos en una zona en donde el paisaje será muy diferente. Ante nosotros tenemos el primero de los grandes puentes modernos pensados para soportar grandes cargas. Se trata de la autovía A31 que une Madrid con Alicante. Es un puente de estructura mixta, es decir, que tiene grandes vigas prefabricadas apoyadas en bases de hormigón realizadas in situ. De nuevo, la poca altura de este tremendo viaducto nos permite contemplar con detenimiento sus anclajes, sus juntas de dilatación y su forma constructiva. Se nos asemeja una gran cueva artificial. Bueno, estamos cruzando por debajo la autovía que une Alicante con Madrid.
Es una obra mucho más moderna que otras más clásicas, pero es impresionante. Es impresionante el hormigón y el esfuerzo que hay aquí para que continuamente pasen camiones y coches por encima. Una de los puentes modernos de nuestro río. Nos encontraremos otros muchos grandes puentes y mucho más espectaculares, porque todos ellos tendrán más altura. El terreno se vuelve cada vez más silvestre y la senda se estrecha entre la vegetación. Una vez cruzada la autovía, el río recupera su estado más salvaje. A pesar de que este sigue siendo un cauce artificial, tenemos de nuevo aquí vegetación. La vegetación nos indica que a pesar de la aridez, el nivel freático no es muy profundo, y ello hace que toda la vegetación que nos rodea pueda mantenerse durante todo el año a pesar de las pocas y espaciadas lluvias de la zona. Según lo esperado, el terreno va cambiando. Ahora asoman materiales del Triásico y el río los arrastra a su paso. Esto parece intrascendente, pero es importante porque caracterizará al río a partir de este punto. Con el Triásico afloran los yesos y el agua arrastrará las sales del terreno. Por tanto, las plantas deberán adaptarse a estas nuevas condiciones. Todavía es temprano, pero aquí el camino cunde. Ya llevamos 4,5 kilómetros de caminata. Ante nosotros tenemos el puente del ferrocarril. Otro puente increíblemente bajito. Llegamos a cruzar el puente del ferrocarril que une Alicante con Madrid, con Valencia y con Barcelona. No tenemos la suerte de que pase el tren. ¿Una parada? Esto es teflón, no es plástico, toca la verdad. Sí, sí, no, sí. Y aquí no habrán pivotado nada. ¿Tú qué crees? Está sobre piedra. ¿Eh? Está sobre piedra. Está sobre piedra porque conforme la Coge movida... la piedra, le echo una solera de hormigón gruesa. Hemos aprovechado la sombra que hacía el puente del tren para ponernos un poquito de crema y refrescarnos, porque las 9:15 son más o menos y tendremos por encima de 30 grados. No hay agua y bueno, hay que estar preparado para protegerse del sol. Continuamos el periplo. Como suponíamos, en terrenos del Triásico aparece uno de los mejores representantes de las plantas halófilas de nuestro río. Estas plantas pueden vivir en condiciones de extrema salinidad. Bueno, aparece el primer taray desde que hemos empezado el río desde Bañeres. Luego encontraremos mucho, pero este es el primero que creo que nos hemos encontrado porque hasta ahora no nos habíamos fijado que hubiera otro. Eso, exactamente, le está contando José Manuel que claro, en la zona baja del río crecen los saladares, donde la tierra pues es más salina. Este es el primero que encontramos. Bueno, nada, dentro de 600 metros, a la altura donde está el tendido eléctrico, aquí ya nos marcan el cauce de discontinuo. Yo creo que desaparece hasta el cauce. Y luego, a 1,2 kilómetros de ese punto, nos vamos a unir con la famosa esa acequia del Rey y esperemos que ahí ya llevemos agua. Es justo en las casas de Cceomo. Ahí parece que se junta la acequia del Rey con el cauce este seco. Estamos andando sobre un lecho de arena. La tierra se ha hecho ácida y de ahí que ya aparezca el taray. Esa arena de playa sobre lo que estamos andando ahora mismo. Sudando de las carreras con la cámara para arriba y abajo y con un sol de justicia, Vicente anuncia que dentro de 300 metros encontramos agua. No sé la verdad, vamos a ver si se cumplen los pronósticos de Vicente y su GPS.
La verdad es que tenemos ganas de volver a encontrar agua en el Vinalopó después de casi 20 kilómetros de río absolutamente seco. Aparecen las primeras cañas y los primeros juncos. Empieza a haber humedad en el terreno. Nos acercamos. El terreno, la arena, se va mojando. Estamos a puntito. Por fin tenemos agua. ¡Agua! Agua depuradora, pero agua. Y huele un poco mal. Llegamos por fin al agua. Este es donde se encuentra la acequia del Rey, que vacía las lagunas de Villena, una acequia que tiene cientos de años, y aquí es donde se une al Vinalopó. Aquí volvemos a tener agua después de 2 jornadas absolutamente secas. Vamos a tomar agua, aunque hay que decir que el agua huele a humanidad, como decía un compañero. 20 y tantos kilómetros después sin agua, vamos a tomar agua de la acequia del Rey. Huele, ¿eh? Un cuarto de río sin agua y por fin agua de la acequia del Rey. No podemos dejar de hacer el recorrido de la acequia del Rey aunque se salga un poco de nuestra ruta. Pero lo haremos con nuestros vehículos. Llegaremos a las salinas de la Laguna del Rey, pero antes visitaremos el fabuloso Puente de los Espejos. En nuestro encuentro con la acequia del Rey nos acompaña una familia de patos, que dando la voz de alarma huye de nosotros velozmente. La acequia del Rey es un canal artificial de tierra construido para desecar la laguna de Villena. Actualmente recibe aguas de la zona de la laguna y de la rambla de Angosto, también de la estación de aguas residuales de Caudete y de la de Villena. Se construyó en 1803 por orden del rey Carlos IV, de ahí su nombre. Aquella laguna cubría una gran extensión salitrosa que entonces solo tenía un valor cinegético. He leído que su extensión superaba las 2.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, la Albufera de Valencia, actualmente uno de los lagos más grandes de España, tiene una extensión de 2.800 hectáreas. Con su desecación pudieron obtenerse más tierras de labor y su reparto y asignación no estuvo exenta de polémicas. Tasaciones interesadas, asignaciones por la realeza y asesinatos acompañaron aquellos primeros momentos de las nuevas tierras aparecidas. Sin duda, en aquella época hubieron razones totalmente fundamentadas para la desecación, pero visto en la perspectiva del siglo XXI, acabó con una laguna de interior que podía haber aumentado la diversidad biológica de la zona y atraído a multitud de turistas. La acequia del Rey transcurre a lo largo de más de 12 kilómetros y pasan sobre ella muchos puentes modernos, pero nos llama la atención el Puente de los Espejos, que está a 10 kilómetros de su desembocadura. Se le atribuyen varias fechas de construcción, incluso se habla de él como puente romano, pero lógicamente parece probable que date del tiempo de la desecación de la laguna. Posee un solo ojo y 4 aliviaderos laterales. Tiene 6 metros de ancho y unos 30 de largo, y era paso obligado para llegar a Yecla o a Caudete. Se le llama de los cristales o de los espejos por los brillos que veían los pasajeros de los yesos del entorno. Su estado de conservación es lamentable e incluso se ha denunciado que están robando sus piedras y sillares. Creo que merece una actuación inmediata. En la zona alta de la acequia del Rey podemos encontrar los saleros de Villena. Son remanentes de la antigua laguna
y todavía se puede encontrar industria de la sal. Estas empresas funcionan extrayendo agua salada mediante pozos y dejándola desecar en enormes salinas artificiales. Contentos por volver a tener agua en el Vinalopó, continuamos nuestro camino. No será fácil, porque con la vegetación vuelven los problemas. Nos espera una pedanía de la época de las colonias del socialismo utópico, Santa Eulalia. Cuando hay agua hay vegetación y hay problemas. Vamos a coger una senda lateral al río porque no se puede seguir el cauce debido al carrizal y a la vegetación. Vamos a ir tratando siempre de adentrarnos en el río, aunque no podamos. Tomamos una senda en el margen izquierdo del río. Un río camaleónico que vuelve a cambiar y que ahora se nos muestra como una gran barrera infranqueable de vegetación. Bueno, estamos en un puente justo encima del río. Totalmente infranqueable. No se ve ni el agua, aunque haya agua abajo del carrizal de las cañas, hay totalmente infranqueable. Vamos a tratar de seguir paralelos al río y continuar la marcha. La senda desaparece, ya que el terreno ha sido labrado hasta la misma vegetación del cauce. Caminamos pegados al río por estas tierras labradas y José Manuel descubre una planta y nos plantea una adivinanza. ¿Qué es eso? ¿Un árbol? A grito. Regaliz. Coger la raíz de la planta. Puede. Es regaliz, ¿a que sí? ¿Es regalicia? Es regaliz, tío. De Galicia. ¿Cómo sabes tú estas cosas? Tú eres de campo, ¿eh? ¿Cómo se nota que has comido regalicia, eh? La planta de regaliz es uno de los condimentos más antiguos y todavía se usa en confitería, bebidas y caramelos. Era costumbre en nuestra zona masticar la raíz seca de esta planta, aunque su excesivo consumo puede aumentar la presión arterial de forma grave. ¿Se ve el río? Se ve el cañaveral. ¿Subimos? Yo creo que sí, para hacer las fotos sí. Está la central atómica esa ahí de fondo. Fíjate que alta tensión, central eléctrica, AD, qué maravilla. El ser humano La crisis. Aquí que sobrevive. delante de nosotros la causante de la crisis. ¿Por qué? ¿La caña? Estamos plantados en un muro de cieno, que se ve que cuando limpian el río echan a los lados todo el cieno y es lo que tapa el río. Es una muralla de cieno seco y a un lado está el camino y al otro lado está el río y su carrizal. Se nos pierde el agua en 200 metros. ¿De nuevo otra vez? Espérate que... Seguimos el camino seco y árido que contrasta con la tupida vegetación que se arremolina en el cauce. Cruzamos el río por un puente desde el que podemos observar que las aguas están estancadas. Otro nuevo puente sobre el río. Hay aguas, pero están estancadas. Se ve que la acequia del rey en esta época del año no desagua y están todas estancadas. Vamos a buscar un sitio donde tomarnos el bocadillo. Pues buscando una sombra que no existe, hemos decidido llegar a Santa Eulalia y tomar el almuerzo allí. Estamos siguiendo un camino que rodea una finca particular, que el río queda al otro lado de la finca, y lo encontraremos después de ella. La colonia Santa Eulalia fue construida a finales del siglo XIX, a raíz de la ley de las colonias aprobada dentro del marco del socialismo utópico. Está justo en la línea divisoria de los términos municipales de Sax y Villena. Tiene su pequeña historia en el mundo andalusí, pero su nacimiento moderno es ya suficientemente original como para concentrarnos en él. Los dueños de las tierras, influenciados por la voluntad de constituir comunidades ideales, organizadas según los principios de la equidad, deciden construir una colonia que muestre al visitante el nivel de prosperidad
de las explotaciones agrícolas y de sus fábricas de harina y alcohol. Para ello, construyen una serie de edificios con trazado moderno, entre los cuales están las fábricas, las viviendas de los trabajadores, el teatro, el economato, la iglesia, el casino, la hospedería y, por supuesto, el Palacio de los Condes. El lema de la colonia era «Querer es poder», y con este lema mantuvo su poder económico hasta mediados del siglo XX. Empieza a haber discrepancias en el grupo. Eso es las horas que pasamos aquí en condiciones inhumanas. Ya hemos cogido fuerzas con el almuerzo y volvemos a buscar el río desde Santa Eulalia. Para poder seguir el río tomamos un camino paralelo a él, al otro lado de Santa Eulalia, al margen izquierdo, bajando, que nos lleva a unos 100 metros del río, no llegará, paralelos, y más adelante cruza el río, a ver si ahí podemos tomar una senda que nos acerque más al cauce. Nos topamos con pequeñas concentraciones de pino carrasco, acompañadas por doquier de cañaveral y plantas halófilas. Los carrizales pueden estar compuestos de caña común o de carrizo. Ambas son de la familia de las gramíneas y por lo similares que son se conocen habitualmente con los mismos nombres. La diferencia es que la caña común tiene hojas más grandes y de cada nudo sale una única hoja que envaina el tallo. La caña es la gramínea más grande del Mediterráneo. Por ello, en algunos lugares al carrizo se le conoce como caña borde. Ambas crecen en lugares encharcados y aguantan muy bien la salinidad. Gracias a su rizoma rastrero se reproducen formando grandes comunidades, que en ocasiones pueden ser un gran problema, una auténtica plaga. Con la autovía a la vista, tenemos que tratar de coger un camino a la derecha para seguir el cauce del río. Hay mucha finca particular y vegetación y estamos ahora, gracias al GPS, podemos volver a encontrarlo porque ahora estamos un poco fuera de onda. El río está a unos 80 metros de aquí, más o menos donde están los pillos. Esta casa está aquí marcada, pero no tiene nombre. El río está muy cerquita, tira para abajo, Alternativa. Encontramos otra vez la zarzamora. Nos hemos metido por una finca en ruinas, por unas casas en ruinas, y hemos llegado al río. Y no sé, vamos a tratar de seguirlo por el cauce, porque el camino se aleja mucho. Vamos a ver si es posible seguirlo. Según esto, sería el tubo. Estamos andando por la parte derecha. ¿Sabes esto? En este momento estamos bastante mareados. Creemos que el río anda encerrado en este tubo, pero no estamos seguros. Debemos comprobarlo. Ante la duda si la acequia esa, el tubo, es el río realmente, nos hemos metido entre las cañas y vamos a ir al otro lado para ver si hay agua. Al fondo vemos un bosquecillo de chopos y nos dirigimos hacia él. Decidimos hacer un cruce perpendicular para realizar un barrido de todo el cauce. De esta forma salir de dudas. Bueno, que tenemos novedades gracias al GPS. Cuéntanos, Vicente. Nada, que realmente estamos en el antiguo cauce del río, que discurre paralelo y a unos 150 metros del tubo. O sea, lo que hicieron fue entubar el agua y desviarla por donde estábamos. Y esto es el antiguo cauce y que sigue paralelo durante muchísimos kilómetros. Lo que pasa es que el tubo aquel muere en la vía del tren. Bueno, pues finalmente tomamos la decisión de tratar de seguir el antiguo cauce en lugar del cauce desviado del tubo. Lo que sucede es que no sé si va a ser posible, porque no hay senda. Hace tiempo que no veíamos una vegetación tan espesa, y eso significa que el terreno tiene gran cantidad de humedad. Con 1.000.000 de dudas decidimos seguir lo que nos parece el cauce del río, aunque no vemos un cauce como tal.
el camino se hace complicado por lo espeso de la vegetación y la ausencia de sendas. Literalmente los árboles no nos dejan ver el bosque. Y precisamente mirando esos árboles, José Manuel se fija en las hojas comidas de los chopos. O agosto se quedan sin hoja. Los come la enfermedad esta, Pero luego y luego vuelven a brotar. han encontrado un poco de... Si hay mucha humedad. Vamos a tratar de cruzar al otro lado del cauce, pero tenemos que pasar por unas cañas, por un cañizal. Devoradoras estas. Es muy ancho esto, ¿no? Estamos locos, tío. Pasa, pasa. ¿Cómo que pase? ¿Cómo se puede pasar? Y aquí ya está abierto, ya. Simplemente, Juanjo, que si no, no va a poder pasar. Pantalón corto. No, manga corta. Bueno, finalmente las cosas se aclaran. Ahora sí que hemos encontrado el cauce del río con cañas, igual hasta tiene algo de agua. Estábamos en un sitio que se marca como cauce, pero no era exactamente el cauce. Vamos a asomarnos a ver si hay agua y luego tratar de salir de aquí y seguir el río. Si quieres cruzar el río, a ver si podemos cruzar. Oye, Volvemos por donde hemos venido, ¿no? que se la pocha. Eso es que hay agua. Son pochas. ¿Hay bajada? Oye, renunciamos al conocimiento si hace falta, ¿eh? Por el bien público, por el bien de la salud de las excursionistas. Es una bajada de golpe, ¿no? No, se puede bajar, lo que pasa es que pantalón corto da como repelús. Claro, ahí está. Ante tanta metedura de pata, decidimos adentrarnos en el carrizal para comprobar si lleva agua y saber si es el verdadero cauce por fin. Macheta hacía falta, ¿eh? José Manuel y Vicente desaparecen ante nuestra cámara, engullidos literalmente por la vegetación. Agua. Mira, Jojo. ¿Hay agua ahí? A ver. Sí. Increíble, estamos en medio del carrizal. Estoy pisando agua ahora mismo, sí que hay agua. Huele además como huele la acequia del Rey. Y vamos a ver si podemos salir por el otro lado. Porque nos hemos metido en un buen berenjenal. Con espinas. Increíble. ¿Qué me dices? Es lo cierto. Esto es de locos, esto estamos como cabras. No sin esfuerzo logramos salir al margen derecho del río y desde su altura observamos toda la vegetación que hemos cruzado y que por cierto es la vegetación ideal para un río como este. Yo metería el dedo en el río, es que hay agua muy buena. Sí. Mira, es ahí, ¿eh? Se te ha abierto ahí justo en el... Sí, bueno. No, Da igual, da. Bueno, acabado con los calcetines llenos de caparritas de estas, de semillas, que se meten por todas partes. Eso te arranca el tejido. ¿Has visto el calzoncillo, Jojo? El tejido óseo. Hemos logrado con gran esfuerzo determinar la ubicación exacta del cauce. Nos dirigimos ahora al casco urbano de Sax. Nos espera su castillo y comprobaremos cómo los sajeños han adecuado el río a su ciudad. Una vez hemos comprobado que el cauce natural del río tiene agua encharcada, olorosa, pero hemos cogido una carretera al lado derecho del río y la estamos siguiendo unos centenares de metros y luego nos tocará otra vez volver a coger el río. Circulamos por el camino de la colonia, agradeciendo este pequeño tramo de relax para nuestras piernas.
pero en cuanto vemos que el camino se aleja demasiado, volvemos a las sendas. Aquí hay un camino. Sí, ahí abajo hay un camino. Podemos bajar e intentar pasar por allá. Exactamente, mejor por otro lado, más fácil. Cruzar la loma. Tratamos de volver al río por unos bancales, aquí paralelos a lo que es la Rambla, porque estamos ya a punto de llegar a Sacs y vamos a ver dónde el río se encauza. Entre zonas yesícolas y tierras rojas de labor, continuamos nuestro periplo por el margen derecho del río, paralelos a la autovía y a la vía del tren. Desde la antigüedad, el Vinalopó es un camino para las culturas. Se ha utilizado como medio de entrada hacia la meseta. No es casualidad que por aquí pasara la vía Augusta romana. También es un canal de comunicación para las plantas y los animales, que lo utilizan para colonizar nuevos ecosistemas. El palmito sube desde la costa y los chopos bajan desde el interior. Con la globalización, plantas originalmente muy alejadas de nosotros, pero que viven en climas y suelos muy parecidos, como son en Australia, en California, en Chile o en Sudáfrica, se establecen aquí y se desplazan por el río, en algunos casos adaptándose a la vegetación local y en otros casos invadiéndola. Ante la increíble figura del castillo de Sacs decidimos subir a conocerlo. Subiendo por el camino clásico, visitamos la nueva pasarela que une el castillo al casco viejo de Sacs. Cada máquina de guerra, carruaje o transeúnte es observado desde la cima del castillo. Se vivía con la vista puesta en los caminos, ya que el peligro del enemigo siempre estaba en un lugar fronterizo. Desde los caminos prehistóricos hasta el AVE, de la vía Augusta a la vía de ferrocarril, Sacs siempre ha sido el cruce de caminos entre el interior y la costa. Parece. Asomándonos al mirador de la Cueva del Buey, contemplamos el municipio y unas increíbles vistas. Viviendas donde habitan 10.000 sajeños y entre las que resaltan la ermita de San Blas y la iglesia de la Asunción. La fortaleza es de origen almohade y posteriormente pasó del señorío de Villena al reino de Castilla. Se compone de un recinto amurallado, de forma alargada, que engloba el albergue, el aljibe, la sala de armas y 2 torres. La más alta es la torre del homenaje, a la que se accedía mediante un puente levadizo. Después de esta magnífica visita, volvemos a bajar para entrar en el cauce de hormigón que sujeta el río a su paso por Sacs. Bueno, hemos llegado por fin al cauce que pasa por Sacs, un cauce de hormigón con una acequia en medio. Y aquí mismo se une la Rambla de la Torre. No sé dónde vendrá, alguna torre habrá. Este es un cauce no muy alto, pero suficientemente ancho para que se integre bien en el casco urbano. En el centro tiene una pequeña acequia que contiene al río cuando no llueve. Y más adelante, Juanjo, cuando des la vuelta a la cámara, tienes la Rambla del Barranco del Botay o del Rincón del Moro. Es fácil entrar y salir de este cauce y Desiderio decide seguirlo por la parte superior. Sus paredes son de piedra vista y tiene continuas alusiones a su fortaleza. Cuando acaba este cauce, damos también nosotros por finalizada la jornada después de 18 kilómetros de caminata. Terminamos la canalización de Sacs. Hoy hemos acabado ya. Ha sido un día duro. Por lo menos tenemos agua de nuevo en el río. La semana que viene, este es el punto de partida. Hasta luego.